Hola de nuevo, continuamos con nuestra API REST en Express con MicroRM y ahora vamos a crear nuestras entidades. Bien, nosotros habíamos venido trabajando principalmente con la entidad character solamente y habíamos estado trabajando con, em, digamos, ítems como strings y character class también en un string. Sin embargo, ahora vamos a em, cambiar este concepto y vamos a utilizar tres entidades de manera de poder ilustrar las relaciones entre las entidades. Así que, bien, en primer lugar, en algunos puntos vamos a ilustrar algunos conceptos importantes de MicroRM, pero no los vamos a utilizar en todas las entidades para no agregar tanta complejidad al código. Sin embargo, sería bueno que lo replicaran donde así lo crean necesario. En primer lugar, vamos a empezar por Character Class. Aquí, como ven, yo puse number object ID. Esto se debe a que vamos a utilizar number para MySQL y vamos a utilizar object ID para MongoDB. Bien, en primer lugar vamos a agregar aquí en character, ya que yo considero que es parte de nuestro módulo de los personajes, la character class.entity.ts. Bien. Y aquí vamos a definir nuestra entidad de, eh, para MicroRM. Bien, en primer lugar vamos a tener que vamos a definir nuestra entidad. Export class character class y vamos a definir que tiene un ID que vamos a decir que es de tipo number. Vamos a indicar un name de tipo string. Obviamente no tenemos ningún constructor, nada por el estilo. Y vamos a definir una descripción, también string. Y lo que vamos a definir ahora es nuestra lista de personajes, que digamos, antes lo hubiéramos definido de esta manera. Bien, esta es una definición de una clase relativamente normal. Obviamente tendríamos que crear un constructor o asignarle un valor por defecto o algo por el estilo. No vamos a hacer eso porque vamos a utilizar la definición de entidades de MicroRM. Pero en un paso inicial vamos a tomar esta estructura de character class con un ID, name, description y una lista de personajes. Y ahora vamos a agregar las características para que MicroRM entienda cómo transferir esto hacia la base de datos. Bien, en primer lugar vamos a utilizar decoradores de MicroRM. Vamos a utilizar entity en primer lugar. From MicroORM Core. Entity nos permite a nosotros indicar que esto es una entidad para MicroORM. El decorador básicamente es una forma de appender información a la definición de la clase, donde esto va a ser utilizado por MicroORM para entender que esto es básicamente una tabla o una colección en la base de datos y cuál es su clave primaria y demás atributos.
Bien. em, una vez que hacemos esto, nosotros, por ejemplo, debemos definir algunas características, como por ejemplo, vamos a utilizar primary key y vamos a utilizar property. Entonces, nosotros vamos a definir que ID es un primary key y nosotros podemos definir si es obligatorio o no a la hora de crear la entidad. También vamos a definir a name como una property y fíjense que sigue dando error. Y esto es porque tenemos que indicarle si es un atributo obligatorio o no. En este caso yo al hacer esto le estaría indicando que es un dato obligatorio. Bien, vamos a hacer lo mismo con description. Y por el momento vamos a dejar characters aún en espera. Em, Además de la definición base que estamos haciendo aquí, donde le indicamos el tipo y si es si es posible hacerlo nulo o no, se pueden pasar mucha información como el nombre de la tabla que queremos tener. em, Específicamente podemos darle cierta información adicional al, a la base de datos sobre qué tipo específico queremos que sea en la base de datos también y alguna otra información que podemos manejar. Bueno, en, en particular, em, por ejemplo, en name podríamos indicar nullable false. El nullable false nos dice que esa propiedad no puede ser nula y también podemos definir algunas propiedades como unique true. Esto quiere decir que no puede haber dos character class con el mismo name. Esto podemos aplicarlo tanto como querramos. Esto en general va a asignar en la base de datos un not null y esto va a asignar en la tabla, va a crear un índice unique sobre el atributo name. Básicamente eso es todo lo que estamos definiendo en este momento. Bien, ahora en cuanto a un dato importante es este decorador property. En muchos ORM esto suele, más que indicarse como property, indicarse como column, debido a que en las tablas de una base de datos relacional estos son columnas. Algo importante es que una verdadera abstracción no debería asumir que son columnas, por distintos motivos, porque podríamos, como vamos a hacer más adelante, utilizar MongoDB y no ser una columna verdaderamente, pero también porque, por ejemplo, podría ser una propiedad que sea calculada o generada dinámicamente. Entonces, esto ya nos demuestra que MicroRM ya tiene un grado de abstracción que nos asegura cierto nivel de buenas prácticas eh, que hoy en día no cuentan muchos ORMs con este mismo nivel de detalle em, a la hora de conceptualizar el comportamiento real que tiene que hacerse el mapeo de la base de datos. Bien, ahora, character en particular es una relación. Tenemos una relación de un character class, un, un, em, un character class debería tener muchos personajes, al revés de como estaba originalmente. Vamos aquí. Un character class debería tener muchos personajes y un personaje debería tener una única character class. Es decir, esta es una relación uno a muchos. Entonces, nosotros vamos a agregar aquí un decorador que se llama one to many. One to many
es un decorador que indica que es una relación uno a muchos y nosotros tenemos que pasarle información de cómo entender esta relación de uno a muchos. En este caso, nosotros lo que le estamos diciendo es que esta relación apunta a la entidad character y que en el objeto character podemos encontrar la relación hacia aquí, bidireccional, es decir, podemos volver desde character hacia character class con el atributo character class, es decir, vamos a llamarlo character class en character. Bien. Y este decorador también admite algunas otras propiedades. En particular aquí vamos a aprovechar para mostrar una em, que es Cascade en particular. Es bastante útil y em, vamos a en este caso decirle Cascade All. Em, Vamos a agregar aquí Cascade. Bien. Cascade nos define cómo se debe comportar a la hora de actualizar un character class y a la hora de borrar un character class, qué debe hacerse con los characters, cómo deben actualizarse em, y demás. Hay varias opciones, en particular tenemos all, cancel orphan removal, que esto lo que va a hacer es no remover, dejar los huérfanos. En base a datos relacionales, si hay una clave extraña, esto va a fallar. Em, el persistir o el remover significaría que hacer a la hora de guardar un cambio o borrarlo. Pueden ponerse varias opciones. Y schedule orphan removal es eliminar los elementos huérfanos. De vuelta, esto depende de que no exista una clave foraña. En este caso vamos a dejar all, donde si se borra un character class, debería borrarse todo lo que dependa. Y ahora, characters no se escribe de esta forma. Ahora debemos utilizar un new collection, también de microRM Core, donde le indicamos de qué clase es y le decimos que lo genera de este tipo de datos en particular. Bien, me falta acá esto, hacerlo un enclosing para que no tome y no sé si me estaría faltando algún, alguna definición. Veamos. Bien, y todavía nuestra clase character no parece estar lista para definirse, pero más allá de eso, nosotros así le asignamos un valor inicial a character, donde creamos una colección que originalmente va a estar vacía, pero va a servir para que microRM pueda utilizar este mapeo. Bien, nosotros aquí creamos entonces nuestra entidad. Algo importante, ahora deberíamos ir a definir nuestro character entity, por ejemplo, o nuestro item, em, pero vemos que, por ejemplo, cuando vayamos a definir item, vamos a tener nuestra primary key repetida. Entonces, por ejemplo, en SharedDB podríamos abstraer este comportamiento y vamos a definir una base entity entity.ts. En nuestra base entity podemos definir em, todo lo que nosotros querramos sobre elementos comunes y extender y luego en las subclases.
Esto nos permite ahorrar mucho código, asegurar digamos, una estructura básica que queramos asegurarnos en todos los elementos. Por ejemplo, vamos a em, export abstract class base entity y en nuestra base entity vamos a indicarle que queremos nuestra primary key de tipo number. Esto también va a hacer que sea más fácil cuando migremos a em, en MongoDB. Bien, yo no lo voy a agregar para que no nos moleste a la hora de dejar comentado, para que no sea una molestia luego cuando estemos viendo y testeando nuestro código, ya que aparecerían primeros, pero dejo aquí cómo podrían implementarse dos propiedades que son muy frecuentes, que son el created at y el updated at. Fíjense cómo simplemente al agregarlas en nuestra base entity, todo este comportamiento sería automáticamente heredado en em, las demás entidades. Una vez que tengan funcionando todo su modelo, pueden descomentar estas opciones y trabajar. Algo, algo importante, también van a tener que importar date time type en ese caso y property también em, para poder utilizarlos, pero de esta manera y muy sencillo obtendríamos el dato para guardarlo. ¿Por qué tenemos que especificar el type de esta forma? Es para evitar que se utilice algún tipo equivocado, como por ejemplo em, el tipo em, string. Bien, dicho esto, ahora volvemos a nuestra character class entity y em, vamos a borrar nuestra primary key, pero lo que vamos a hacer es extender nuestra base entity. Perdón, no base entity de microRM Core, sino nuestra propia base entity. Y aquí ya tendríamos una definición que cuenta con una primary key, em, que después es la misma para todas nuestras entidades. Bien, en el próximo video continuamos con la definición de items y demás em, entidades.